Hola a todos mis estudiantes de segundo medio. Vamos a partir con la primera unidad, que son los números reales. Y para eso vamos a recordar un poco de los conjuntos numéricos. Bueno, vamos a trabajar con video, con clases prácticas y con videos en Zoom. Así que es súper importante que coloquen atención y anoten sus dudas. Recuerden tener sus materiales a mano para que no se desconcentren. Vamos a comenzar con algunas preguntas sobre los conjuntos numéricos para ver qué recuerdan de los años anteriores. Número 1, ¿qué conjunto numérico conocen? Número 2, ¿conocen al conjunto numérico más pequeño que existe? Número 3, ¿cómo crees que son los conjuntos numéricos? Vamos a responder las preguntas. Primero vamos a ver el conjunto de los números naturales, que es el conjunto que va de uno en uno, partiendo en el número 1, sigue el 2, el 3, etc., hacia el infinito positivo. Este es el conjunto numérico más pequeño que existe. Luego de este conjunto conocemos a los números enteros, donde le agregamos todos sus inversos u opuestos aditivos y el 0. Sigue siendo un conjunto que va de uno en uno. Luego empezamos a ver las fracciones, los decimales, fracciones negativas, fracciones positivas, decimales infinitos, periódicos, semiperiódicos, y a este conjunto se le conoce como los números racionales. Es un conjunto denso, ¿ya? Que quiere decir que entre dos racionales hay otro racional. Entonces, recordemos que los racionales están formados por los números naturales, los enteros y todos los decimales que se pueden escribir como fracción. Por otro lado, hay decimales que no se pueden escribir como fracción. Estos son conocidos como irracionales. Estos decimales son infinitos puros. Este último conjunto numérico no lo hemos visto, pero tiene que ver con los números reales. Entonces, ¿quiénes forman el conjunto de los números reales? Es lo que vamos a ver en la próxima presentación. En esta primera clase vamos a ver quiénes son los números reales, quiénes conforman este conjunto, el lenguaje conjuntista y las propiedades de los números reales. ¿Quiénes son los números reales? Por definición, los números reales se designan con la letra R. Es un conjunto de números que es infinito, es denso y además satisface una serie de propiedades, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Es un cuerpo ordenado y completo, que es la base del cálculo. Está formado por los siguientes conjuntos. El conjunto base que tienen los números reales son los naturales, que van de uno en uno. Luego vienen los enteros, los racionales, los irracionales, y al unir a estos dos conjuntos más grandes, los racionales con los irracionales, formamos el conjunto de los reales. Si no nos acordamos bien de cómo están formados estos conjuntos numéricos, los vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con el conjunto más pequeño, que es el conjunto de los naturales, luego por los enteros, los racionales, los irracionales, y vamos a ver que la unión de todos estos conjuntos forma el conjunto de los números reales. Entonces, el conjunto de los números naturales está formado por el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera, de uno en uno hasta el infinito positivo. Este conjunto numérico es el más pequeño. Ahora, me podrían decir, ¿y el 0, profe? Bueno, el 0 pertenece a los números cardinales. Si yo uno los naturales con el 0, ese conjunto ya no se llama números naturales, sino que se llama números cardinales. Luego de tener los números naturales, si le agregamos el 0 y además le agregamos los inversos aditivos, eso quiere decir, le agrego el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, de uno en uno, obtengo el conjunto numérico de los enteros. ¿Sí? Lo vamos a anotar acá. Este conjunto, al tener todos los inversos aditivos de los números naturales, también tengo un menos infinito. ¿Sí? Yo me puedo acercar a un número más pequeño hacia la izquierda. Y hacia la derecha tengo el infinito positivo, que es un número muy grande que no sabemos cuál es, se designa con infinito, ¿ok? Ahora, si yo me fijo, los números que están después del 0 hacia mi derecha, el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el infinito positivo, corresponden al conjunto de los números naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de los números enteros está formado por la unión de los naturales con los inversos. No es que sean conjuntos aparte, sino que el conjunto de los números enteros incluye al conjunto de los naturales. Ahora, ¿qué pasa si nosotros al conjunto de los números enteros le empezamos a agregar
todas las fracciones y decimales que conocemos. Decimales finitos, decimales periódicos, ojo, no los decimales infinitos puros. Decimales infinitos periódicos y los decimales finitos. Obtenemos el conjunto de los números racionales. Acá puedo tener, no sé, el menos 2, que es un entero, que se puede transformar a fracción, colocándole el 1. El menos 1,5, el 1, el 1,5, el 0, ¿sí? Si observamos acá el conjunto de los números racionales, tiene números enteros y también tiene números naturales. Por lo tanto, los números naturales y los números enteros están dentro del conjunto de los números racionales. Ahora, como dijimos anteriormente, hay decimales que son infinitos puros, que no se pueden transformar a fracción, ¿ya? Por ejemplo, el número pi, la raíz de 2, la raíz de 5, la raíz de 3, que estos decimales a ser infinitos son llamados irracionales. Lo vamos a anotar aquí abajito. Una observación importante con respecto a los racionales y los irracionales es que no tienen ni un elemento en común. Por lo tanto, en un lado están los números que se pueden escribir como fracción, ya los decimales periódicos, los semiperiódicos, los finitos, y por otro lado tenemos estos decimales infinitos nuevos, ya, entre comillas, que son el conjunto de los números irracionales. Algunos de estos números irracionales se pueden obtener mediante la aplicación de la raíz cuadrada, por ejemplo la raíz de 2, la raíz de 3, raíz de 5, pero hay otros irracionales que son los trascendentales, que es el número pi, el número phi, Euler, que son un poco más conocidos. Entonces, en conclusión, la unión de estos 4 conjuntos numéricos, más que nada de los números racionales con los irracionales, forma el conjunto de los números reales. ¿Por qué digo más que nada de los racionales con los irracionales? Porque los enteros están dentro de los racionales y los naturales están dentro de los enteros. Por lo tanto, al unir los números racionales con los irracionales, yo obtengo el conjunto de los números reales, que el lenguaje conjuntista se puede escribir como el lenguaje conjuntista se escribe que los reales son igual a Q, que son los racionales, unido con Q asterisco, que son los irracionales. Si bien pareciera que este es el conjunto más grande que existe, existe otro conjunto numérico que es aún más grande que los números reales, pero no les voy a decir su nombre en este momento. Quiero que lo investiguen y me comenten cuál es. Vamos a ver si quedó claro el tema de los conjuntos numéricos y vamos a hacer la siguiente actividad. Dice, identifica con un círculo rojo los números racionales y con un círculo azul los irracionales. Entonces, tenemos que los racionales se pueden escribir como fracción, por lo tanto, menos un sexto y 4/5 es fácil de reconocer. Por otro lado, tenemos a los números enteros que también se pueden escribir como fracción, colocándole un 1 abajo, por lo tanto voy a encerrar los números enteros. También tengo que recordar que dentro de los racionales tenemos los números decimales finitos y los decimales infinitos, periódicos y semiperiódicos, que son aquellos que se pueden escribir como fracción. Ahí tengo el menos 1,3, que es un decimal finito, ¿sí? Tengo el 7,7 periódico. Recuerden que esos puntos suspensivos indican que es infinito, entonces es infinito periódico. Ya, el menos 0,1 y 2 periódico, el 0,48 que es un decimal finito, y no me quedan más. Por lo tanto,
Los que me quedan acá, el número pi, el número phi, la raíz de 2, raíz de 18 y el 7,4325, que es un decimal que no tiene periodo, que es infinito, son irracionales. Por lo tanto, los encierra con un círculo azul. Ahora, ¿cómo sé si una raíz es irracional o racional? Hay raíces que son exactas y otras que son inexactas. Por ejemplo, la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Ese sería un racional, no un irracional. En este caso, la raíz de 18 y la raíz de 2 no sabemos, no son exactas, pero si apareciera una raíz conocida, sería racional. ¿Ok? Segunda parte, el lenguaje conjuntista. Vamos a ver lo siguiente: la unión, la intersección, el conjunto vacío, el pertenece, el no pertenece, el existe, el no existe, el subconjunto y cuando no es subconjunto. Para esto vamos a suponer que tenemos dos conjuntos: el conjunto A, formado por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y un conjunto B, son conjuntos numéricos, ¿ya? Por el 1, el 3, el 7 y el 9. Dos conjuntos numéricos, ¿ok? Vamos a ver la unión. ¿Qué significa la unión? Significa agregar todos los elementos que hay en A y todos los elementos de B. Tomando en cuenta que si tengo elementos repetidos, solamente se pueden escribir una sola vez. En este caso, A y B tienen repetido dos elementos, el 1 y el 3. Por lo tanto, se anotan una sola vez y del conjunto B solamente agrego el 7 y el 9. Ahí tengo la unión de A y B. ¿Ok? Cuando yo uno, por ejemplo, conjuntos numéricos más grandes, por ejemplo, naturales con los enteros, el resultado es el conjunto de los enteros, ya que, como vimos anteriormente, el conjunto de los enteros incluye a todos los elementos de los números naturales. Ahora, si vemos la intersección corresponde a lo que tienen en común ambos conjuntos. En este caso, el elemento 1 y el elemento 3. Y se anotan entre llaves. El 1,3, que son dos elementos específicos. Ahora, si yo tuviera una intersección más grande de conjuntos numéricos, por ejemplo, yo digo, ¿qué tienen en común los números racionales con los enteros? Entonces, ¿qué tienen en común? Todos los enteros. Por lo tanto, ahí la intersección sería todos los enteros. El conjunto vacío es una simbología, ya que tiene un círculo y un slash, para indicar que no hay elementos en común. Por ejemplo, entre los racionales y los irracionales, si yo los intersecto, hay 0 elementos en común. Por lo tanto, uno indica que es vacío. El pertenece permite indicar si un elemento está dentro del conjunto numérico. Por ejemplo, el 1 pertenece a los naturales, pero un medio no pertenece a los números naturales, porque los números naturales van de 1 en 1 y no acepta fracciones. ¿Ok? Por ejemplo, acá el -3 no pertenece a los naturales, porque los naturales tampoco tienen números negativos, ¿sí? Pero el -3 sí pertenece a los enteros, porque los enteros tienen positivos y negativos. Otro ejemplo ahí, la raíz de 2 pertenece a los irracionales, pero la raíz de 2 no pertenece a los racionales, porque la raíz de 2 no se puede escribir como fracción. Por último, el existe y el no existe me permiten definir elementos neutros, inversos, diciendo que existe algún número 0, ¿ya? Que pertenece a cierto conjunto, de manera que cumple cierta propiedad. Es netamente notación para indicar que existe un elemento o que no existe un elemento. En el caso del subconjunto, al igual que en el pertenece, tiene que ver si el conjunto está dentro del otro conjunto. ¿Ok? Por ejemplo, los naturales están dentro de los enteros. Sí, están dentro, entonces es un subconjunto completo. Los enteros están dentro de los números reales. Sí, son un subconjunto de los números reales. Pero si no es subconjunto, uno coloca el símbolo de subconjunto con el slash. ¿Ya? Por ejemplo, los naturales no son un subconjunto de los irracionales. No están dentro del conjunto de los irracionales. Si se acuerdan del diagrama de la primera diapositiva, donde aparecen todos los conjuntos numéricos, tengo que el conjunto más pequeñito son los naturales. Y ese conjunto de los naturales está dentro de los enteros, y los enteros están dentro de los racionales. Aparte, aparecen los irracionales.
Por lo tanto, no hay ni un conjunto dentro de los irracionales, ¿ok? Y dentro de los reales, que es el conjunto más grande que engloba estos dos conjuntos, están todos. Me imagino que aquí pueden surgir algunas dudas, así que espero que las anoten, me las escriban y me las manden, porque este lenguaje no es fácil de comprender, pero vamos a hacer unas actividades para poder soltar la mano un poquito. La actividad dice así: complete con el símbolo pertenece y no pertenece según corresponda. La idea es que esta actividad ustedes la hagan sin mirar. Yo acá la voy a resolver para que ustedes la tengan, ¿sí? Tengan los resultados, pero la idea es que la hagan solitos. Por ejemplo, dice: ¿el 3 pertenece a los naturales? Sí, pertenece a los números naturales, está dentro de ese conjunto. Pero, por ejemplo, el menos 3 ¿estará dentro de los irracionales? No, entonces coloco que no pertenece, ¿sí? Coloco la E y el slash. Eso es en la parte 1, ¿sí? Colocar si pertenece o no pertenece. Y fíjense bien el tipo de elemento que hay. Tenemos decimales, tenemos raíces, etc. En la parte 2 dice: completa con el símbolo subconjunto y no subconjunto, según corresponde. Acá me sirve mirar el diagrama de los conjuntos. Entonces yo veo, el conjunto de los irracionales está dentro de los reales, y si está dentro de los reales, coloco que sí es subconjunto y le coloco el símbolo en la letra A. Después, los naturales están dentro de los racionales, sí, es subconjunto, coloco ahí subconjunto. Y los racionales están dentro de los irracionales, no. Entonces el subconjunto y el slash, de que no está incluido. Los enteros es subconjunto de los racionales, sí. En la actividad 3, que es un poquito más compleja, tienen que ver la unión, ¿ya? La unión de dos conjuntos, que es lo que estábamos hablando. Si yo tengo los números enteros y uno los números naturales, como los números naturales se repiten dentro de los números enteros, el resultado es el conjunto de los números enteros. Los naturales intersectados con los enteros, que se repite entre los naturales y los enteros, los naturales, entonces coloco natural, ¿sí? La unión es el global, que es lo más grande, ¿sí? En este caso, reales unido con los irracionales, me quedarían los reales. Yo uno todos los conjuntos. Y cuando intersecto es lo que tengo en común. Los enteros con el 0, si los intersecto, y lo que tienen en común es el 0. Los racionales intersectados con los reales, lo que tengo en común son los racionales. Los irracionales intersectados con los racionales es vacío, no hay nada en común. Y acá tengo el 3 y un octavo y el menos raíz de 2. ¿Quiénes pertenecen a los racionales? El 3, que se puede escribir como fracción, y el 1 octavo, que está escrito como fracción. La raíz de 2 no pertenece a los racionales, así que no la escribo, no está en común. Abajito pasa lo mismo. ¿Quiénes son irracionales? La raíz de 2, el número pi. Ahora vamos a ver las propiedades de los números reales. Primero vamos a ver la propiedad de los números reales con la adición. La clausura dice que dos elementos pertenecen al conjunto de los números reales. Su suma también tiene que pertenecer al conjunto de los números reales. Por ejemplo, si yo sumo la raíz de 2 y el 2, la raíz de 2 pertenece a los números reales y el 2 también pertenece a los números reales, por lo tanto la suma pertenece a los números reales, ¿sí? No está fuera de ese conjunto. La conmutatividad dice que si yo sumo dos elementos y los intercambio de posición, ¿sí? Por ejemplo, menos 3 y raíz de 5, es lo mismo sumar menos 3 más raíz de 5 que raíz de 5 más menos 3. Es exactamente igual, el orden de los sumandos no altera la suma. La tercera propiedad es la asociatividad, de manera que si yo agrupo tres números que se están sumando y los agrupo con paréntesis de manera distinta, la suma no se altera. Yo puedo probar con los números que yo quiera estas propiedades, chiquillos. La idea es que lo hagan de la forma más simple. Entonces yo acá doy un ejemplo, ustedes pueden probar con otros números y ver que la propiedad se cumple. En este caso tengo el menos 3, el menos 4 y el 2. Pruebo la propiedad agrupándolo de manera distinta con los paréntesis y veo que el resultado de la suma me da igual.
El elemento neutro dice acá, existe un único elemento neutro, de manera que al sumarlo con cualquier número real, este se mantiene. En este caso, el neutro aditivo es el número 0, de manera que si yo sumo cualquier número con el 0, se mantiene ese mismo número. Podemos dar un ejemplo simple. Por ejemplo, 0 más 7 es 7, 10 más 0 es 10, raíz de 2 más 0 es raíz de 2, etc. Siempre me va a dar el mismo número. El opuesto aditivo. Todo número distinto de 0 tiene un opuesto aditivo, de manera que al sumarlo con su número, el resultado me da el neutro. Eso quiere decir que si yo tengo el 1, el inverso aditivo es menos 1, y si yo lo sumo me va a dar 0. En el ejemplo que tenemos acá, si yo tengo que el número 3, el opuesto aditivo va a ser menos 3, ¿sí? De manera que si yo sumo el 3 con el menos 3, me va a dar 0. Ahora, esto también ocurre con números irracionales. Por ejemplo, si yo tengo la raíz de 2, el opuesto aditivo de raíz de 2 va a ser menos raíz de 2. Y si yo sumo raíz de 2 más menos raíz de 2, el resultado es 0. Estas mismas propiedades que acabamos de ver con la adición se repiten con la multiplicación. Entonces vamos a ver la primera, que es la clausura. Si tenemos dos números que pertenecen a los reales, el producto de ellos pertenece a los reales. Por ejemplo, tengo la raíz de 4 y la raíz de 9. Raíz de 4 pertenece a los reales, la raíz de 9 pertenece a los reales, y la raíz de 36, que es el resultado, el producto, pertenece a los reales. Esa es la propiedad de la clausura o cerradura, también conocida. La conmutatividad. El orden de los factores no altera el producto. Esto lo han visto desde que son chiquititos. Raíz de 4 por raíz de 9 es lo mismo que raíz de 9 por raíz de 4. Y ambos dan como resultado raíz de 36. La asociatividad, igual que en la suma, yo voy a multiplicar tres números distintos y los voy a agrupar en paréntesis. Si yo agrupo de manera distinta los paréntesis, el resultado de la multiplicación no se altera y me da lo mismo, como está acá en el ejemplo. El elemento neutro multiplicativo, la suma tiene un elemento neutro que es el 0. En el caso de la multiplicación también existe 1, de manera que si yo multiplico un número real por ese número, por ese elemento neutro, me tiene que dar el mismo número real. En este caso el elemento neutro es el 1, de manera que si yo multiplico 1 por raíz de 2 me va a dar raíz de 2, 1 por un medio me va a dar un medio, etc. El inverso multiplicativo consiste en lo siguiente: todo número distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo, de manera que si se multiplican ambos, el resultado me va a dar 1, que es el neutro. En el caso del 10 tercios, el inverso multiplicativo es 3 décimos. Entonces, si yo hago la multiplicación del 10 tercios con el 3 décimos, el resultado es 30 treintavos. Y lo puedo simplificar. 30 dividido en 30 es 1. De ahí veo que cumple la propiedad de ser el inverso multiplicativo. Ahora, si yo tuviera la raíz de 2, el inverso multiplicativo sería 1 partido en raíz de 2. Y va a pasar lo mismo. Si yo multiplico estos dos números, el resultado me tiene que dar 1. Entonces, si se fijan acá, multiplico de manera horizontal raíz de 2 dividido en raíz de 2. Y eso también es 1, porque se pueden simplificar la raíz de 2 con la raíz de 2. Por último, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Significa que si yo tengo una multiplicación que afecta a un paréntesis donde tengo una adición, esta se puede descomponer de manera que el número que está multiplicando a los sumandos se multiplica 1 a 1. Por ejemplo, el A con el B más el A con el C, ¿sí? Esto permite eliminar paréntesis. En el caso del álgebra es súper útil utilizarlo, o cuando quiero factorizar
tengo el lado derecho y lo tengo que llevar hacia el lado izquierdo, ver qué factor tengo en común y lo dejo hacia el otro lado. Ahí pueden ver el ejemplo. Puedo hacer un ejemplo distinto con números más agradables de trabajar, por ejemplo con números enteros o con números racionales. La idea es que ustedes vean ahí y hagan un ejemplo que les acomode. Anótenlo en su cuaderno, eso sí. En este caso yo lo hice con el 2, la raíz de 3 y la raíz de 5. Entonces el 2 está multiplicando a la raíz de 3 más la raíz de 5. Entonces el 2 multiplica la raíz de 3 más 2 por raíz de 5. Y ese sería mi resultado. Ahora, no se pueden sumar porque son decimales infinitos que no sé cuánto valen. Por lo tanto, sería conveniente que hicieran un ejemplo con otro tipo de números, como les mencioné anteriormente. Vamos a hacer una actividad rapidita para identificar la propiedad. Entonces acá tengo 6 ejercicios donde tengo que identificar qué propiedad es. Como vimos propiedades para la adición y para la multiplicación, la idea es que ustedes indiquen si la propiedad es para la adición o para la multiplicación. Por ejemplo, en el primer caso tenemos la conmutativa, pero con respecto a la adición. Entonces coloco conmutativa con respecto a la adición. En el número 2 tenemos el elemento neutro de la adición, que es el 0. Entonces colocamos el elemento neutro de la adición. Y así sucesivamente hacia abajo. Y en el número 2 hay que completar la secuencia para que se cumpla la propiedad e indicar cuál es. Les voy a dar una pista acá en la letra E. Raíz de 5 por raíz de 7 es raíz de 35. Los dos números pertenecen a los reales, por lo tanto la multiplicación pertenece a los reales. Esa es la propiedad de la clausura. Esa es una de las propiedades que más cuesta identificar porque no saben cuándo se está utilizando. Pero en verdad cada vez que hago una operación estoy realizando la operación de la clausura. Para completar la secuencia de manera que se cumpla la propiedad tengo que ver cuál es. En este caso yo tengo paréntesis, entonces tengo que acordarme que está la propiedad de asociación y los números tienen que repetirse. Por lo tanto el número que me falta ahí lo escribo y coloco que es la asociativa de la adición. En el caso de acá tengo raíz de 3 por algo, me da raíz de 3. ¿Qué número multiplicado por ese que está ahí me da raíz de 3? Por 1. Entonces ese es el elemento neutro de la multiplicación. Y así voy reconociendo cada una de las propiedades. La idea es que estos de acá lo hagan ustedes. Bueno, en síntesis, el conjunto de los números reales tiene varias características. Una de ellas es que es un conjunto infinito, es ordenado y es denso. Cumple distintas propiedades para la adición y para la multiplicación y está formado por todos los números racionales e irracionales. En el caso de la primera característica, que es infinito, ordenado y denso, tenemos que decir un conjunto ordenado porque va de menor a mayor. Es denso porque entre medio de dos reales hay otro real y es un conjunto además que es infinito. En el caso número 2 cumple las propiedades para la adición y multiplicación. Conmutatividad, la asociatividad, el elemento neutro, el opuesto aditivo, el inverso multiplicativo, el recíproco, ¿sí? La distributiva. Está formado por todos los números racionales e irracionales. Recuerden que se puede escribir como conjunto como Q unido con Q asterisco. Y ese es el conjunto de los reales. ¿Qué es lo que tienen que hacer, chiquillos? Hay una guía, la guía número 1 de números reales. La idea es que la hagan para la próxima clase y me pregunten sus dudas por Zoom. Muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima clase.